En este espacio analizamos, cuestionamos y profundizamos acerca de temas que podrían ser útiles en la vida actual. Yo soy Adriana Varela, me conocen como La Güera y soy doctora en psicoterapia humanista. Hola a todos, yo soy Mauricio García, me conocen como Mortis, yo soy financiero, soy diseñador de gorras y playeras y me gusta muchísimo platicar. ¡Bienvenidos! ¡Saludos! Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este podcast Terapiando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Saludo con muchísimo gusto. Primero que nada, Mortis, ¿cómo estás? Bueno, estamos muy felices porque tenemos a un gran invitado, entonces ya no hay que desperdiciar tiempo y empecemos, Güera. Feliz y demasiado emocionada. Yo les he compartido, como dice en el intro del podcast, tengo una maestría y un doctorado en psicoterapia humanista y parte fundamental, yo creo que de verdad no estoy mintiendo ni exagerando. El mejor maestro que tuve en la maestría, cuando estudié esa maestría, es el invitado del día de hoy, Javier Hernández. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Encantado, Adriana, y encantado de vernos después de tanto tiempo que te di clases, ¿no? Años, fue por allá de 2012. Claro. Y primero que nada, me permitiré nada más compartir tu reseña. Javier Hernández tiene maestría en psicoterapia Gestalt, 22 años de experiencia dando terapia individual y grupal, es especialista en adicciones, creador del diplomado Herramientas de Acompañamiento en Adicciones, creador del Centro de Desarrollo Humano en la cadena de hoteles Pueblo Bonito, actualmente es asesor y consultor empresarial en temas de desarrollo humano, facilitador de cursos y talleres en 18 países de Latinoamérica y autor de los libros La labor de los padres en la prevención de adicciones y prevenir adicciones desde la infancia. Y yo, como fui tu alumna, estoy muy orgullosa de que seas mi maestro, de corazón lo digo. Gracias. Estoy fascinada con ya lo había leído en 2013, pero volverlo a ojear y volver a ver todo lo que subrayé me doy cuenta y es esta sensación de aquel allá y entonces que es un libro obligado en el tema de las adicciones. Claro, sí, fíjate que yo creo que este es un tema que es muy denso y del cual se tienen muchos prejuicios y mucho desconocimiento. Generalmente las personas o a todo le llamamos adicción, ¿sí? Y se confunde una obsesión con una adicción o se minimiza en muchos de los casos o se tienen algunas ideas ya muy estipuladas por lo que se trabajaba antes en adicciones y que ahorita seguramente hablaremos de las nuevas investigaciones que hay al respecto, que son maravillosas. Entonces, para llegar a una adicción, afortunadamente no es tan fácil. Sí, pasamos por un proceso de uso, para hacerlo así como un poquito rápido, porque nuestro tema es la prevención, sí. Pero para hablarlo rápido, el uso es aquello que hacemos todos, ¿no? Que en algún momento probamos algo que es una droga. ¿Qué es una droga? Una sustancia que al entrar en el cuerpo genere un estado alterado de conciencia. Así para ponerlo, hay muchas definiciones, pero una muy práctica es, pues todos nos hemos echado una cerveza, ¿no? El alcohol es una droga, sí, porque entra y genera un estado alterado de conciencia, ¿no? O cambio en el estado de ánimo. Entonces, todos de alguna manera podemos decir, estamos en el uso, ¿no? Cuando esto empieza a aumentar, que a esto le vamos a llamar abuso, el abuso es muy difícil de definir, pero es cuando, por ejemplo, una persona todos los días echa una copita en la noche, que no, pues yo nada más los fines de semana, sí, pero me pongo hasta atrás y salgo arrastrándome, que ya perdí la conciencia, no es de todos los días. Ahí ya podremos hablar, entre otras condiciones, estoy en el abuso. Claro. El uso y el abuso todavía podríamos decir no es tan grave. Obviamente, todas las personas que ya son adictas dicen yo estoy en el abuso, ¿sí? O sea, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Que es como parte de un proceso, claro, es como un proceso mental. Pero de ahí, cuando ya se pasa a la adicción, es cuando ya una persona empieza a hacer un consumo de un comportamiento, porque también hay adicciones al sexo, a la pornografía, todo esto, o a sustancias, y ya empieza a trastornar nuestra vida, porque ya dejo de hacer cosas para poder consumir, ya se volvió parte de mi vida cotidiana, generalmente ya empiezo a mentir porque mi grupo de social, pues ya nada más me voy a sentir cómodo con quienes lo hagan igual que yo. Si me juzgan o me señalan, inmediatamente me defiendo. Ahí ya empezamos a ver
algunos síntomas de lo que es una adicción propiamente como ya la conocemos. Entonces, no es, por ejemplo, muchas veces dicen, es que mi hijo es adicto al teléfono. No, afortunadamente no. A lo mejor tiene una obsesión por el teléfono, pero para llegar a una adicción no es que al día siguiente o a los 3 días, no necesariamente. Claro. Recuerdo perfectamente, maestro, en aquel allá y entonces, nunca me había quedado tan claro esta parte de la definición de adicción que nos compartiste. Claro. Que viene de, bueno, no me acuerdo si del latín, del griego, tú me vas a corregir, pero Sí, que claro. viene de no decir, de todo aquello que emocionalmente no se dice, toda esa carga emocional, dolores, asuntos inconclusos que se traen cargando. Claro, sí, de hecho, fíjense, la palabra es bien interesante. La palabra adicción se desglosa en negación, dicción, decir o expresar. Entonces, está muy bonito porque si algo caracteriza a la personalidad adictiva, en este caso, personas que pueden llegar a un proceso de adicción, tiene que ver con no saber expresar, con no saber decir, con familias donde no hay estos procesos donde nos permitimos expresar quiénes somos, lo que sentimos. Entonces, esta adicción, no decir, es algo que vamos a encontrar en el 100% de las personas que acaban teniendo un problema o una condición de adicción, en este caso, hasta la misma palabra lo dice, ¿no? También otra palabra que a mí me gusta mucho, que es ser dependiente, ¿no? Y dependiente, fíjense, es pendiente del arete. Entonces, el que se cuelga de algo, el que se cuelga de una sustancia, el que se cuelga de un comportamiento. Entonces, por donde lo queramos ver, estas dos palabras nos describen, grosso modo, una base importante ya de la personalidad del individuo. Ya desde ahí podemos empezar a ver algunas perspectivas que tienen que ver con lo que es una adicción, más allá, obviamente, de las conductas repetitivas de un comportamiento o del consumo de una sustancia. Claro. O sea, tenemos que tener muy claro qué es los términos y el nivel, ¿no? O sea, qué es uso, cuál es el abuso y cuál es una adicción, porque es como comento, ¿verdad, Javier? O sea, a veces confundimos que uno dice, ok, es que yo tengo como el ejemplo que hiciste del celular y muchos caemos en eso y empezamos también a negarnos. Porque una cosa es el abuso, que ahí es el nivel en que podemos prevenir para llegar al siguiente nivel, ¿no? O sea, que tengamos bien claro dónde estamos. Sí, fíjate que el problema del abuso a la adicción es que la línea es tan delgada que aún los especialistas, a veces a mí como especialista, me cuesta trabajo cuando me llega un consultante a la consulta saber si todavía está en el abuso o ya pasó a la adicción, porque de verdad es una línea muy, muy delgada. Del uso al abuso hay como muchas diferencias, ¿sí? Muy marcadas, muy claras. Pero lo que sí es que el abuso, siempre abajo del abuso hay una obsesión. Estoy obsesionado con algo. También abajo de una adicción. Pero entonces ahí es donde desde la obsesión se puede confundir con la adicción. Y entonces solamente el especialista puede determinar, y no siempre, pero ¿para qué nos puede servir? Por ejemplo, en este caso vamos dándole utilidad a esta información, ¿no? La utilidad que tiene saber si yo estoy en el abuso es saber que el riesgo que tengo es pasar a la adicción sin darme cuenta. Eso sería así como, ¿para qué me sirve a mí echarle un ojo? Estoy en el abuso, empezar a volver al uso, bajarle a esto que hago, porque cuando se está en el abuso, todavía no se tiene tanto problema para, si yo cada 8 días me pongo hasta atrás y demás, pues no tengo tanto problema si en 2 fines de semana no tomo. O sea, digo, se me antoja, tengo ganas, pero no voy a pasar un síndrome de abstinencia, no voy a estar obsesionado y la voy a pasar mal en la fiesta si estoy. No, en el abuso todavía puedo retraerme, puedo venir hacia atrás. Si yo noto, por ejemplo, en este caso que estoy en una obsesión en el teléfono, pues todavía puedo decir y darme cuenta de, híjole, es que de hecho podemos decir, qué adicto soy a la computadora, hoy no tuve internet y anduve todo el día y nos podemos reír de eso, que yo creo que es algo que a todos nos está pasando, ¿no? Ajá, y decir que ya estoy adicto, afortunadamente no.
¿sí? La adicción ya es otro nivel, es cuando esto se vuelve patológico, cuando de verdad no es que la pase mal, de verdad mi vida se ve limitada, de verdad no soy feliz sin esto, de verdad sin eso mi vida no tiene sentido. Entonces, ahí es cuando yo ya puedo decir aguas, ¿no? Y ahora, ¿para qué me sirve a mí saber que estoy en la obsesión o en el abuso? Pues para poner a tiempo un alto, porque eso me va a permitir con mucha facilidad a nivel cerebral, acuérdense o acordémonos que todo esto tiene que ver con redes neurológicas, conexiones, neurofisiología, bioquímica, todo esto tiene abajo del comportamiento, hay todo esto. Entonces, cuando nosotros nos hemos habituado a ciertos neurotransmisores y demás, estamos todavía en el abuso, no es tan complicado dejarlo por un tiempo y luego volver al uso donde la obsesión baja, ¿no? O resolvemos el origen de la obsesión, que no siempre es el teléfono, sino es siento soledad, o estoy en un duelo que no tengo resuelto, o no tengo habilidades sociales, qué sé yo, cuántas veces podemos tener algunos elementos que son la base de un abuso, y podemos volver. Pero cuando ya estoy en la adicción es muy complicado el regreso. De hecho, antes se decía, y esta es una de las novedades, Adriana, que hace un ratito te mandaba el mensaje, ¿no? Cuando tú aprendiste que yo daba la clase, en aquel entonces se decía, la adicción es una enfermedad incurable, que era lo primero que se decía, progresiva y mortal, ¿no? Y Bueno, todos lo hemos escuchado. sí. Fíjense que ahora yo hago cuestionamientos a esto frente a las nuevas. Yo siempre cuando aprendí de adicciones y que decían es una enfermedad incurable, ¿no? Sí. Yo siempre ponía sobre la mesa, ¿es incurable o no hemos encontrado la cura? Porque son dos cosas diferentes, Exactamente, ¿no? claro. Entonces yo siempre decía, ¿es incurable o no hemos encontrado la cura? Que siempre mi respuesta es esa, pero no tenía la menor idea de por dónde se podría ir para realmente regresar. Sin embargo, en mis observaciones, que siempre he sido alguien que me gusta investigar y observar, yo conocía gente que de verdad había regresado. Y la teoría que me enseñaron de adicciones decía que no se podía regresar, que ya eras adicto para toda la vida y ya para toda la eternidad, casi casi, ¿no? Entonces, pero yo tenía casos muy claros en mi consulta, de verdad, de gente que se había curado. Ajá. Entonces Claro. decía, pero ¿cómo le hicieron? No encontraba un patrón. Ahora, la neurociencia y una palabrita por ahí que seguramente habrán escuchado, la epigenética, nos empieza a dar rutas de regresión, ¿sí? Nos empieza a dar rutas de abordaje. No es fácil, es complejo, pero que ya nos permiten borrar esta condición de enfermedad incurable para ponerle una condición que en su momento dado y bien trabajada puede ser reversible. Que eso, bueno, a mí me parece de verdad un gran, como uno de los grandes descubrimientos y una de las grandes cuestiones a saber actualmente. Totalmente llena de esperanza escuchar Claro, esto. claro. Y entonces, maestra, un poquito, para los que no, yo a lo mejor sé que muchos de nuestra audiencia hemos escuchado el término epigenética, pero para los que no estén tan familiarizados, ¿en qué consiste insertado específicamente en el tema de las adicciones? Sí, fíjate que esto, la epigenética es un término que se acuña como a principios de este siglo, creo que es en 2004, si no mal recuerdo. Antes, a todos los que estamos aquí nos tocó aprender lo que era el determinismo genético. Te decían, tú eres producto de tus genes, Sí. ya hazle como quieras y pues ya ni modo, ¿no? Ajá. Después viene un investigador maravilloso que se llama Bruce Lipton, que empieza a darse cuenta que el cerebro de la célula no es el núcleo, sino la membrana celular. Pero lo más interesante de esto, cuando se descubre el genoma humano y demás, es que se dan cuenta que los genes responden al estímulo del entorno y no al revés como se creía antes. Es decir, el entorno de la célula va a determinar cuáles son los genes que estén activos o no activos. Entonces, claro, en este caso, cuando hablamos del entorno de la célula, estamos hablando de los pensamientos, son el entorno de mis células. Mis emociones son el entorno de mis células. Mi alimentación es el entorno de mis células.
y por supuesto lo que veo, lo que escucho, con quién me relaciono, cómo vivo. Entonces, todo este entorno hace que se activen ciertos genes y se desactiven ciertos genes. Entonces yo ahí entendí que, por ejemplo, estas personas que tuvieron un problema de adicción y se curaron, porque yo ya no creo en la curación o en la enfermedad, sino como en una condición reversible, lo que hicieron fue que pudieron desactivar los genes que tenían, ¿sí? Que estaban genes para este tipo de comportamientos y activar los genes para una condición distinta. Y entonces sí, podemos decir, hay gente que tuvo consumo muchos años de su vida y ahora de verdad no se le antoja. No sé si lo explico un poquito, Adriana, que este es todo un tema que nos daría para mucho, pero que es muy esperanzador. De hecho, fíjense, por ejemplo, yo creo, esto no lo he escuchado a nadie, pero todos hemos escuchado hablar, sobre todo los que hemos estudiado de psicología y demás, sobre personalidades múltiples. Sí. Sí, que hay personas con 2 personalidades o 3, y muy impresionante porque la misma psicología no sabía explicar por qué una persona en una personalidad es diabético, pero en la otra no. Claro. O en una personalidad es cardiópata y en la otra no. Y la psicología se volvía loca, pero había ese caso. Todos aquí seguramente los habremos escuchado. Pues la epigenética bien nos dice qué pasa. Sí, en esta personalidad están activados estos genes, por alguna razón hay este movimiento y al ratito desactivo estos genes y se activan otros. Y entonces en esta personalidad, pues no tengo genes para la diabetes activados. Entonces, eso es una conclusión a la que yo he llegado, ¿eh? No lo he leído en ningún libro, pero a mí, cuando yo empecé a estudiar de epigenética, inmediatamente lo conecté con estas dificultades que tenemos para entender estos procesos en la psicología. Y bueno, específicamente tu pregunta, Adriana, en las adicciones nos llena de esperanza porque fíjate, durante mucho tiempo se creyó que había un gen para el alcoholismo. Sí. Después, de hecho, yo lo enseñaba también, ¿no? Porque era lo que nos decía la literatura. Cuando se descubre el genoma humano, se descubre que no hay tal gen. Entonces, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué hay más posibilidades de que un hijo de alcohólico sea alcohólico? Porque su entorno está impactando genéticamente a la persona, por lo tanto va a tener genes que faciliten una adicción, a diferencia de una persona donde su entorno no hay esto. Entonces, por eso digo que la epigenética a mí me vino a revolucionar todo a nivel de ahora escribir un libro con otra perspectiva, que también es de prevención, pero con una perspectiva distinta. Me encanta escuchar eso, es muy, muy liberador y todo eso de epigenética, maestro, qué padre, que tan complejo, a lo mejor teóricamente, pero lo vienes a compartir de una manera tan simple. Y entonces, bueno, en este orden de ideas, maestro, sería como, no sé, se me viene a la mente esa parte donde es conveniente que la persona entonces cambie de ambientes. Y a ver, voy a poner un ejemplo muy concreto. Tengo otro maestro en otro escenario, tiene que ver con psicología. Él repite esta frase que dice, detrás de todo gran alcohólico hay una persona que friega y que le friega mucho la vida. Vinculado a la epigenética, entonces es por eso la importancia de cambiar de ambiente, de cambiar de entorno, de esto de las recaídas. Ves que, no sé, se trabaja con los adictos y luego regresan al entorno donde enfermaron. Claro. y es caminarle para atrás. Entonces, ¿qué hay que hacer en función de esto? Mira, justamente a mí al menos la epigenética me dio mucha luz de entender ya la terapia sistémica, en este caso hablando de terapia, pero también otros modelos, sí. Nos decían que el adicto en una familia, en un sistema, solamente es el síntoma de cómo se relaciona la familia, ¿verdad? O sea, y lo podemos seguir diciendo. O sea, el sistema genera diferentes síntomas. Uno de esos síntomas es una persona que acaba cayendo en el consumo, pero hay la adicción en la familia, es decir, la no explicación, el mal manejo de las emociones, que antes son familias donde o se violentan las emociones, o se ridiculizan, o se avergüenzan, o qué sé yo, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, por supuesto que ahí entiendo, y si yo les digo, los casos que yo conozco curados o que ya han transicionado a una condición saludable en relación a la adicción, no ha habido uno que yo conozca que no hizo un cambio de vida.
un cambio real, literal, que dejó, por al menos por un tiempo muy largo, de visitar los lugares que visitaba, de relacionarse con las personas que se relacionaba. Por eso, generalmente, cuando se trabaja el tema de las adicciones, desde el tema ya sea profesional o ya sea desde los grupos de autoayuda y demás, siempre se involucra a todo el sistema, es decir, a toda la familia. Entonces, respondiendo a esto, claro, ahorita ya la epigenética nos dice con mayor razón por qué el cambio de entorno, pero fíjate, no solamente eso, Adriana, sino el cambio de creencias, el cambio de pensamientos, o sea, también del entorno interno, el cambio de emociones, la resolución para que yo pueda sentir distinto, para que yo pueda pensar distinto, no nomás el entorno fuera de mí, sino el entorno de mis células. Wow. Y todo esto, obviamente, por medio del ejercicio de la psicoterapia. Es una ruta. Yo pienso que hay muchas rutas. Fíjate que yo creo que hay algunos, a lo que llamaríamos, no sé si llamarlo así, pero como saltos cuánticos que permiten que sea un impacto tan fuerte que hace que desde la epigenética activemos nuevos genes. Entonces, por ejemplo, yo conozco un caso de alguien cercano que era un alcohólico así empedernido y el día que nació su primer hijo fue el último día que tomó. Fue tan fuerte el impacto emocional que generó el ser papá que nunca más ha vuelto a tomar. Y entonces yo antes me preguntaba, porque este es un caso cercano a mi vida, ¿cómo? O sea, ¿cómo se dio este proceso si lo que yo sé de adicciones me dicen que eso no pasa? Claro, hay quienes le llaman milagro, que está bien, ¿verdad? Es de una creencia religiosa. Hay quienes le llaman, como le querramos llamar, pero si lo vemos desde la epigenética, hubo un impacto, un sacudimiento tan profundo a nivel espiritual, biológico, neurológico, emocional, intelectual, de entorno, todo esto que lo que hizo, si yo lo pongo en términos epigenéticos, los genes que estaban activos para el alcoholismo se desactivaron y se activaron genes para tener una automotivación sin necesidad de drogas, para tener un sentido de vida sin necesidad de drogas, y todo esto nos lo regala la epigenética. O al menos a mí me da respuesta la epigenética para este tipo de casos que para mí eran muy desconcertantes y que incluso el mundo de la adicción nunca sabía responder. De hecho, se decía antes, no, pero un día va a recaer, un día va a recaer. Y bueno, yo en esta persona que te cuento, estamos hablando de hace 30 y tantos años y nunca ha recaído, ¿no? O sea, ya no recayó. O sea, entonces es posible que lo que sí también es que, por ejemplo, si esta persona un día volviera a consumir alcohol y quedarse en el alcoholismo, dirían, ¿ves que recayó? Yo le diría, pues ves que no, empezó otra vez. O sea, ¿por qué después de 30 años, si él consume, le dices que recayó y si yo ahorita empiezo y me vuelvo alcohólico, a mí no me dirías que recaí? No, esta persona cambió de condición, pero el hecho de cambiar de condición o curarse, para quien lo quieran seguir viendo como enfermedad, no nos vuelve inmunes a volver otra vez a caer en obsesiones desde este entorno de epigenética, volver a caer en el mal manejo emocional, mental. No, todos estamos expuestos. Por eso el crecimiento y el autocuidado es una condición que tiene que estar toda la vida. Claro. O sea, cuando yo estoy en la etapa del abuso, yo todavía estoy consciente, ¿cierto? O sea, yo todavía soy consciente de determinar si voy a cruzar esa línea delgada. Y entonces, si me voy al ejemplo que dices, ok, yo ya estoy en el nivel de las adicciones, como el ejemplo que comentaste de la persona que conoces. Él tuvo ese choque que le ayudó a tomar una decisión, o sea, su entorno, el momento, la situación, lo que haya pasado, nacimiento de su hijo o hija, ese entorno en el que estuvo y en ese momento decisivo, él tomó una decisión y entonces dijo, hasta aquí llegué. Pero ¿y los que no? O sea, si estoy en un proceso de adicción y no llego a ese choque, porque yo que no soy terapeuta, pero de lo que me estás platicando, Javier, lo que yo estoy entendiendo es el entorno, se le prendió un chip genético en su ser que le hizo cambiar y junto con las neuronas y todo eso, ¿verdad? Pero entonces, ¿y la gente que no tiene ese choque? ¿Qué debemos de hacer? O sea, ¿cómo? Se vuelve muy complicado, es todo un proceso. Y fíjate, Mortis, que por eso se vuelve tan complejo. O sea, este caso yo lo pongo
porque cuando hablamos de cambio el entorno, yo ahí podría decir desde la epigenética, le cambiaron las emociones, le cambió el pensamiento, le cambió la perspectiva frente a la vida. Exacto, la Y además el entorno de afuera de él, ¿sí? Claro. Pero estos casos son muy pocos. A mí me sirve el caso porque antes yo, en mi conocimiento, en lo que había estudiado, me habían dicho que esos casos no existían. Ya. ¿Sí? Y yo tenía este caso, y entre otros, que fui observando demás después. Pero yo decía, es que sí, a ver, ¿qué pasa aquí? Porque fue de un día para otro y de verdad nunca más ha vuelto a probar el alcohol. Incluso yo a veces cuando he platicado con él, dice, pues ya no se me antoja. Y puedo, cuando voy con mis amigos, yo se lo sirvo, pero no me genera nada, ¿sí? Incluso otros yo he conocido que lo pueden hacer, lo pueden probar y no pasa nada. Pero en todos los casos, en este caso es un caso muy radical, yo ponía el ejemplo por la epigenética, pero no olvidemos, no nos olvidemos que ese es uno de los elementos. Estamos hablando también de la cuestión sistémica del entorno familiar, de la sanación, en este caso a través de la psicoterapia o de algún otro proceso de crecimiento de conciencia. Y por eso, hace un rato lo que yo decía, Mortis, que es hay que cuidarnos tanto cuando estamos en el abuso, porque si bien ya podemos no ponerlo en una condición de enfermedad incurable, progresiva y mortal, pues no quiere decir que sea deseable estar en una condición que a lo mejor nunca revierto, o que para revertirla me va a costar muchísimo, o que a lo mejor no la voy a revertir, nada más la puedo controlar. Entonces, como en el abuso todavía no estamos en un nivel tan difícil. Te lo voy a poner como en un ejemplo que yo creo que a todos tenemos ahí una condición, ¿no? La diabetes, ¿sí? No es lo mismo cuando yo puedo tener resistencia a la insulina, que ya sé que tengo y que te dicen los doctores, cuídate. O sea, cuida tus carbohidratos, cuida esto, porque si no te vas a volver diabético. Y entonces le echas ganas y reviertes la condición. Pero ya siendo diabético, híjole, ya es mucho más complicado, ya hay que cuidarse, bla, bla, bla. Y bueno, la diabetes también, hasta ahorita no hemos encontrado la cura, ¿no? Claro. Se dice. Entonces, epigenéticamente, ya podemos decir, no hemos encontrado la cura, pero epigenéticamente, yo creo que ya podemos también ahí poner. Cuando estabas comentando ese ejemplo del nacimiento de su hijo o hija, eso también sucede cuando la gente tiene un accidente muy fuerte. Puede ser, claro. Riesgos de su vida personal. O sea, sí. Es que ahí es cuando decimos, ¿verdad? Los de afuera, es que tarde o temprano te iba a pasar. O sea, sí. Y es que andas contra la muerte, y es que andas peleándole y andas de temerario. Sí, porque cuando ya uno es adicto, o sea, pierdes toda conciencia, ¿cierto? Y entonces llegas a esos extremos, llegas a esos límites que tu entorno te hace cambiar. Pero también, dímelo. No, y es que fíjate que cuando hay la adicción, ya se empiezan a involucrar algunos procesos neurológicos que y emocionales que no están cuando estamos en el abuso. O sea, por ejemplo, a niveles emocionales, lo primero que va a brincar y se va a hacer un mecanismo ahí mental para la negación. Y podríamos aquí aventarnos una hora hablando de cómo es ese proceso. Es muy interesante, pero creo que ahorita no es nuestro tema. Pero ya se va a activar un mecanismo de negación. Por ejemplo, para mí, una característica más o menos clara de uno de los criterios para el diagnóstico cuando llegan a mi consulta, generalmente alguien que está en el abuso va a llegar y me va a decir, oye, vengo porque no sé si ya soy adicto, no sé si ya soy alcohólico, se me hace que ya soy alcohólico, ¿sí? Y entonces, si ya pone la duda ahí, yo digo, vamos a ver. Ajá. Porque alguien que ya está ahí va a decir, todos me dicen, pero no es cierto. Yo no, yo lo puedo dejar cuando yo quiera. Ya entró el mecanismo de negación. O sea, para mí es uno de los elementos, no es el único, aguas. No, claro. O sea, no les estamos dando tips a la gente. O sea... Claro. Ahorita les vamos a decir cómo hacerlo. O sea, no son tips para que vayan a decir eso. Claro, no. Pero, por ejemplo, ahí hay mecanismos de este tipo, se involucran algunos mecanismos de algunos circuitos neurológicos que se activan muy fuerte cuando ya se está en la adicción. O sea, son muchos elementos. Aquí hablamos del epigenético porque a mí es el que más esperanza me da, o es el que puede confrontar muy fuerte la creencia de que esto es incurable para toda la vida y toda la eternidad, ¿no? O sea, que era como se creía antes. Yo mismo lo enseñaba así. Adriana te lo podrá decir, ¿no es cierto, Adriana? Sí. Yo así se los enseñé. Ahora, afortunadamente, también tengo información para decir no es así. Cuando hablamos de prevención, o la mayoría de la gente cuando habla de prevención, existe prevención primaria, secundaria y terciaria.
¿sí? La primaria puede ser específica o inespecífica. La específica es aquella que trata el tema directamente, es decir, habla de cocaína, de marihuana, de todo el daño que causan el cerebro, que esto, todo esto le llamaríamos prevención primaria. ¿Por qué se le llama prevención? Porque da información. Desafortunadamente, esta es la prevención que casi todos los mecanismos sociales, gubernamentales y de la mayoría de la gente que trabaja adicciones es la que utiliza. Y yo les puedo decir es que es la menos eficiente. Si el miedo fuera, porque generalmente lo que mete es mucho miedo, sobre todo cuando van a hablar con papás, ¿no? Claro. Los papás van a una conferencia de adicciones y entonces les hablan de todos los daños que va a generar la adicción en el cerebro de su hijo cuando consuma, ¿no? Y salen aterrorizados pero sin saber qué hacer. O a los chamacos, ¿no? Si el miedo fuera útil, nadie fumaría, nadie tomaríamos coca, nadie comeríamos comida chatarra. O sea, lo sabemos que hace daño, sí, lo seguimos haciendo, sí, porque es delicioso, ¿no? Entonces, en este caso, la prevención primaria directa es esa. Pero existe una que a mí es la que me gusta y que es la que yo escribo en mi libro y para la que yo más trabajo, que es la prevención primaria indirecta, que tiene que ver con la educación de los padres a los hijos, con prevenir una personalidad adictiva, ¿sí? Que a final de cuentas la base de una adicción es una personalidad dependiente, ya decíamos, que se cuelga o de adicción. Entonces, ahí los papás sí pueden incidir, sí pueden hacer algo, sí pueden trabajar en la prevención. ¿Desde cuándo? Pues de hecho, por ahí el libro se cierra con un cuentito que no es mío. El libro tiene muchos cuentitos míos, pero ese no lo es. Pero me encantó que decía que había un hombre que fue y le preguntó a un gran sabio. Le dijo, oiga, maestro, ¿cuándo tengo que empezar a educar a mi hijo? Dice, nuestro, ¿qué edad tiene? No, pues apenas tiene 6 meses. Pues regrésate corriendo a tu casa porque ya lleva 6 meses de retraso. ¿Sí? Perdidos, claro. Entonces, ¿cuándo se puede empezar a prevenir adicciones desde esta perspectiva? Desde el día que nació tu hijo, ¿no? Y yo diría, pues desde antes, entendiendo el esquema, ¿no? Pero entonces por eso el segundo libro se llama Prevenir adicciones desde la infancia, para entender que desde ahí no importa si yo le cambié el nombre del libro, porque algo con lo que yo me topaba es que había gente a la que yo le regalaba mi libro o demás y decía, no, pues yo apenas tengo hijos que están chiquitos, ya cuando sean adolescentes que consuman, entonces no tengo problema, ¿no? Pero tú que ya lo leíste, Adriana, pues sabes que no va por ahí esta visión. Esta visión va en función de cómo educar justamente para no llegar a aquello, ¿no? Entonces tiene que ver con una prevención primaria, pero indirecta, que hablamos de educación. Y entonces la mejor prevención que realmente puede ocurrir, porque a final de cuentas nosotros, los papás, y qué bueno que el gobierno dé pláticas, y qué bueno que esté contra los narcotraficantes, sí, 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 pero sabemos que no vamos a poder contra eso. O sea, siempre va a haber gente vendiendo droga fuera de una escuela, sí o sí. Qué terror para los papás, sí, pero no van a poder hacer nada contra eso, ¿sí? Pero ¿qué sí pueden hacer? La pregunta es, ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué sí puedo hacer con mis hijos? Y entonces aquí tendremos que hablar de una prevención que se puede dar en casa y que no tiene que ver con decirle el daño que le va a causar si consume drogas. No, digo que está bien que se haga, pero no es la más efectiva, sino que estaríamos hablando de cómo prevenir la personalidad adictiva o cómo prevenir una personalidad dependiente. Porque fíjense, a esto no sé si ustedes, yo creo que esta es una pregunta que todos en algún momento nos hacemos, ¿no? O, bueno, yo me la hago muy seguido. Un grupo de amigos, de amiguitos, y todos consumen drogas, ¿sí? Todos se pasan el cigarro de marihuana o el alcohol o la coca, lo que sea, todos, todos. ¿Por qué de ese grupo uno o dos se enganchan en las drogas y los otros no? ¿Qué hizo la diferencia? O sea, yo siempre me preguntaba, ¿qué hay de diferente aquí? Porque si decimos que la droga es la mala, pues sería igual de mala para todos. Claro. ¿Por qué unos sí y otros no? Ah, ok, es porque uno trae todo este proceso interno, dependiente, adictivo y demás, desde la formación de su personalidad, y otro no la trae. Y entonces es aquí donde, ok, entonces, ¿cómo vamos a hacer para prevenir? En este caso, hablando de lo que pueden hacer los papás, lo que podemos hacer los adultos, lo que pueden hacer los maestros, donde podemos asesorar los terapeutas, donde podemos hacer los adultos que somos responsables de crear un mundo mejor.
¿sí? Y entonces es entender la prevención desde una estructura de cómo trabajar en los 3 pilares, que yo le llamo los 3 pilares de la prevención de adicciones a nivel de personalidad. Wow, ¿cuáles serían? Ajá. ¿Cuáles son los 3 pilares y cómo los Claro, trabajamos? fíjense, yo creo, y a mí me gusta, voy a poner un ejemplo que esto tú ya te lo conoces, Adriana, porque viene en mi libro y me encanta ponerlo, y es, imaginemos que para entender o para dimensionar esto, ¿sí? Para ponerlo en dimensión. Fíjense que imagínense que nosotros vamos a un día de campo donde vamos a tener que pasar la noche en una casa de campaña, ¿no? Y entonces va a haber en la noche tormenta, tenemos una muy buena casa de campaña, pero si llegamos al lugar y resulta que se nos olvidaron las varillas que sostienen la casa de campaña, ¿no? Y entonces, si nosotros olvidamos las varillas, ¿cómo le vamos a hacer para sostener la casa de campaña si sabemos que en la noche va a llover, va a ser frío y demás? Pues vamos a buscar lo que haya en el entorno, ¿no? Cuerdas, vamos al palo, a agarrarlo del árbol. Ah, bueno, todo este entorno aquí le vamos a llamar drogas, ¿sí? Okay. Cuando un chavo, una persona, no se puede sostener frente a los embates de la vida, que sería en nuestra analogía la tormenta, pues se va a agarrar del entorno, de las drogas, de las relaciones de celos, de las relaciones tóxicas, de todo aquello que le permita sentirse agarrado. Sin embargo, si nosotros tenemos nuestra casa de campaña con las varillas internas bien puestas, pues nos metemos a la casa de campaña cuando llegue la tormenta. Claro, ¿sí? el andamiaje. Entonces, claro, esta sería como la base con un cuentito a lo mejor muy tonto, pero que nos explica un poquito en dónde hay que trabajar. Entonces los papás, en lugar de decirles de las drogas y demás, que a final de cuentas todos van a consumir droga alguna vez en la vida, la van a probar, por lo menos, todos lo hemos hecho, alguna vez nos hemos emborrachado, mínimo. Claro que ¿verdad? no, Javier, no sé con qué gente crees que te estás relacionando. A ver, Mortis, te voy a invitar un buen sea, vino, a ver si es cierto, una buena cerveza un día de calor. obviamente no. ¿A dónde? ¿Estás en Guadalajara, Obviamente vas a verdad, decir maestro? que no. No sé, que no ¿Estás sé. en Guadalajara, verdad, maestro? Estoy en Guadalajara, Con un sí. calor. Claro. Mortis en Ciudad de No. México, yo en Juárez. No, bueno, estamos muy internacionales ahora. Me gusta mucho eso, Javier, hacer énfasis, porque Claro. eso, el miedo que tenemos de que no hagas drogas, y la verdad, todos somos sujetos Todos. a verlas, tenerlas, probarlas, comprar. Todos. O sea, ahorita hay o sea, es ilimitado. Entonces, ¿Sí? y me gustó mucho la analogía o más bien el cuento que hiciste de la carpa. Si los fierros están bien de esa carpa, eso es una de las garantías o una manera que va a ayudar a prevenir. ¿Por qué? Porque como también dijiste y es muy cierto, las drogas van a estar siempre afuera, o las adicciones, no hablemos nada más de las drogas, las adicciones y todo ese tema de productos están a la vista. Entonces, simplemente no hay que tenerle miedo, sino más bien, como estamos hablando ahorita, cómo lo podemos prevenir. Y eso también me gustó mucho para toda la gente que nos escucha, que tiene papás, y todos tuvimos papás, porque no, o sea, decir las drogas son malas, pues sí, eso ya lo sabemos y en todos lados los dicen y en los libros y el gobierno y la publicidad, en las cajetillas de cigarro dice en mayúsculas, hay pulmones que están, y me da mucha risa porque veo a mis amigos fumar con tanta felicidad y con la foto ahí del pulmón casi como piedra y mira, pero felices. Yo al igual estoy sentado enseguida tomándome un pisto, pero al final del día, porque no juzgamos, pero al final del día a lo que voy es de que no es el miedo, es que va más allá, que eso es donde estamos hablando contigo, porque va más allá, hay mucho más allá que simplemente consumir. Claro, por supuesto. El consumo solo es un síntoma y la obsesión por el consumo, un síntoma muy claro de una estructura interna débil, de una personalidad débil en función de la dependencia o la independencia. Les voy a contar un chascarrillo muy chistoso, o sea, algo muy chistoso con respecto a esto que dices, Mortis, del cigarro y la figura de la rata, el niño, no sé qué. Yo tengo un hermano que muchos años trabajó para una cigarrera. Entonces, yo le preguntaba, oye, ¿qué pasó? Porque bueno, yo con este entendido, entiendo que no funciona. Sin embargo, pues me gusta investigar, ¿no? Entonces yo le preguntaba, oye, ¿qué pasó? ¿Les bajó las ventas ahora que se hizo esta publicidad? Me dice, claro que no,
nada más pedían, no me des el de la rata, dame el niño no sé qué. Dice, entonces era lo único que pasó, se acababa más rápido el que no tenía la rata que el de la rata. Entonces, para eso sirvió nada más, o sea, es para nada y para nada, ¿no? Sí, Entonces, o la volteaban, ya no se ve. O claro, le claro. cortas el cartoncito ya para no estarlo Claro. viendo. No, y además, ¿sabes qué? El cerebro acaba adaptándose por neuroadaptación a una imagen que al principio le puede resultar violenta o grotesca. Grotesca. Entonces, por neuroadaptación, no va a generar ningún impacto, o sea, Y es ningún que eso impacto también es verdadero. muy importante, es que somos humanos y fáciles de adaptarnos. Claro, así es. Eso también es uno de los riesgos por el cual existen las adicciones, Así porque es. nos adaptamos, o sea, Ajá, fácilmente. Y entonces, la única limitante somos nosotros. O sea, claro. Y entonces, fíjate, cuando estamos hablando ya desde esta perspectiva y entendiendo, sí, que los papás no se tienen que enfocar, y no digo que no esté bien que les digan no consumas, y no claro, digo que no esté bien que lo... No, claro que sí, pero eso no es la prevención más oportuna y más verdadera, no. Donde de verdad tienen que hacer un esfuerzo y enfocarse es en estos tres pilares que le dan certeza a una personalidad no dependiente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son? Tres: límites, manejo adecuado de emociones y valores claros manejados en congruencia, ¿sí? Y entonces, estos son los tres pilares que puede tener, que si un individuo los tiene, fíjense, en esto aún cuando hablamos de prevención no hay garantías, ¿no? Lo que yo sí he visto es que si alguien tiene esta estructura y por alguna razón, que es muy difícil, pero puede ocurrir, cae en las drogas, son los de mejor pronóstico para salir muy rápido de ellas. Así, aún ahí tenemos una gran ventaja. Si bien no nos da la garantía, sí reduce mucho el riesgo, pero aún en ese pequeño margen que da, la persona se engancha. Ah, bueno, son los que realmente muy rápido salen y revierten esta condición. Entonces, aún ahí sirve. Entonces, si hablamos de esto, es los límites. ¿Qué es un límite? ¿Sí? Porque esta es una de las grandes broncas de la humanidad y una de las grandes broncas de la educación, ¿no? Y más ahora en día, donde los papás les cuesta mucho trabajo ponerle límites a los hijos, ¿no? Claro. Entonces, imaginemos esto que también me gusta mucho y lo repito mucho como analogía. Imaginémonos, o sea, ¿por qué es importante los límites en alguien que se está formando? ¿Qué le hace al mundo interno los límites? ¿Por qué ponerlos? ¿Por qué los papás tienen que poner límites claros a los hijos? Pues imaginémonos a todos que ahorita nos tapan los ojos, ¿sí? Nos vendan los ojos y nos sueltan a caminar. ¿Qué es lo primero que haríamos? ¿Qué es lo primero que harías tú, Adriana, si te tapas los ojos y te digo, vete a caminar ahorita? ¿Qué harías? Claro, trataría de primero a tientas, ¿no? Claro. Sentir el En entorno. automático, Sí, voy a tratar de sentir algo que me sirva de límite, claro, porque el límite me da una certeza, claro. me da una seguridad a nivel interno. Bueno, pues a nivel interno eso es lo que ocurre. Cuando el papá le dice, si tú haces esto, va a pasar esto, y te lo cumplo, aunque el chamaco por fuera grite, diga, bla, 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 por dentro, a nivel inconsciente, es, ya sé dónde estoy parado. Entonces, acordémonos que cuando estamos conformando nuestra personalidad es como si estuviéramos con los ojos tapados frente a la vida, ¿sí? Entonces, los límites nos dicen hasta dónde sí, hasta dónde no. Una gran bronca de los papás cuando ponen límites es que los ponen de acuerdo al estado emocional que tienen. Estoy muy enojado por lo que hiciste, te pongo un castigo, bueno, de exacerbado. Ah, pero hoy estoy de buenas porque me subieron el sueldo, entonces, ay, bueno, para la siguiente te voy a castigar, ¿eh? O te puse este castigo, pero ay, me dio tanto pesar porque te dije que no ibas a salir, pero son los 15 años de tu mejor amiga, ¿cómo no lo voy a hacer? Y entonces rompo. Entonces imaginemos que en esta condición, si tú tienes los ojos tapados y yo te digo, hay muchos riesgos alrededor, pero entonces yo te voy a poner esta pared para que la toques y te dé seguridad. Ah, pero te la voy a poner o te la voy a quitar según el estado de ánimo en el que yo tenga. Pues sería horrible. Y entonces, ¿qué haría? Me sentaría para no caminar. Y es Ah, una bueno, pues ese confusión tremenda. sentarse justamente es algo seguro. Y no nos Claro. olvidemos algo, las drogas siempre son seguras, siempre. Las drogas siempre se van a comportar igual. igual. Siempre. Ahí no es que depende del estado de ánimo que traiga la droga, es lo mucho que me hace. No.
Yo consumo alcohol, ya sé que me voy a emborrachar. Yo consumo cocaína, ya sé lo que me va a pasar. Yo consumo... O sea, las drogas son seguras. Entonces, este individuo que no tiene adentro la seguridad, la va a buscar afuera. Entonces, ¿por qué un chavo se engancha en la droga? Porque esa certeza que le da la droga no se la están dando afuera a su entorno, no se lo están dando en la familia, no se lo están dando los que lo están educando. Entonces necesita agarrarse de algo porque es como la manera de estar tocando algo que sea seguro. A diferencia de cuando los papás ponen unos límites claros, aunque les dé pesar, aunque les dé así como, ay, se me rompe el corazón. Sí, 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 pero a nivel interno, lo que le va a servir a tu hijo es que le cumpla lo que le prometiste, que el límite sea claro, que sea concreto, que sepas dónde tocar. Entonces, en ese sentido, ese es uno de los elementos básicos de la estructura. ¿Sí? Ese me gusta. Completamente, pero me da un poco de, híjole. Bueno, los tres me gustan, cabe mencionar. ¿Verdad? Pero me pongo a pensar esta parte donde, híjole, a veces qué difícil para los adultos, ¿no? Porque vivimos en una sociedad también tan llena de vicisitudes, tan cargada el estrés, la vorágine de la vida diaria, donde los papás y las mamás a veces son los últimos en andar cuidándose sus límites y estables internamente ellos mismos. Entonces, pues como nadie da lo que no tiene, que a veces, qué padre, y ojalá, y digo, pues ese es el propósito de ese tipo, de compartir ese tipo de información, share knowledge y que esté a la mano y ser conscientes de cómo ir encaminando a los hijos, a las hijas de una mejor manera, justo para prevenir, pero también esto implica este trabajo arduo como progenitores. Claro, de los adultos que forman, claro. Y ahí está, Adriana, lo que decíamos al principio, es una cuestión sistémica. El adicto no se hizo solo. Exacto. Ya viene de un lugar donde las figuras que lo están educando no saben ponerse límites. Y no saben por qué, pues porque no sabían sus papás y los papás de los papás y ahí no podemos culpar a nadie, pero sí, pero fíjate esto que tú pones, Adriana, sobre la mesa para que entendamos que la prevención de adicciones de los papás no es nomás quiten a los narcotraficantes para que no le pase nada a mi hijo. No, trabájate tú como papá para que aprendas a poner límites, para que sepas ponerte tu límite y sostenerte ahí. Porque, claro, ahí hay toda una lista de creencias de los papás generalmente es como, quiero ser el mejor amigo de mi hijo. No, 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 es lo peor que puedes hacer. O sea, no. La amistad conlleva una complicidad. Y entonces tú no puedes ser el cómplice de tu hijo. Claro. Tienes que formarlo. Pero entonces ahí tenemos uno de los tres pilares o una de las tres varillas de la casa de campaña que hacen si yo me quedara con uno de estos tres, que los tres son importantes, yo me quedaría con el de los límites. Sí, claro. De verdad da mucha certeza a nivel interno, pero esto que dices, Adriana, por supuesto. Por eso hay tantos chavos que están metidos en la adicción y los papás no entienden, pero cuando empezamos a revisar la estructura, yo siempre, cuando unos papás me piden una asesoría, que lo hacen mucho con un hijo, siempre, no, es que hizo esto y esto y esto y esto, y me diste toda la lista, ¿no? Como la Profeco, toda la lista de quejas que traen. Y yo siempre digo, ok, cuando tu hijo hizo esto, luego, ¿qué hiciste tú? No, pues ya le dije, lo regañé. Y para la próxima vez, ¿qué pasó? Nada lo volvió a hacer. Pero entonces, claro, aquí no saben poner límites, porque no es lo mismo una petición, una regla y un límite. Generalmente los papás manejan muy bien las peticiones. Quiero que llegues temprano. Esa es una petición. Te voy a pedir que llegues temprano. Esa es una petición. ¿Sí? Una regla. En esta casa se llega antes de las 12 de la noche. La regla de la casa. ¿Ok? Un límite. En esta casa se llega a las 12 de la noche. Si tú no llegas al tiempo antes de las 12 de la noche, entonces te va a pasar tal cosa. Te voy a quitar el teléfono por una semana. Estoy inventando, no tiene que ser. Pero la diferencia entre petición, regla, límite. El límite le hace saber al individuo, al niño, al adolescente, qué va a pasar si transgrede la regla. Lo tiene muy claro. Entonces, al mismo tiempo, le permite saber dónde está el límite, qué lo va a lastimar. Por un lado, le permite decidir si quiere o no quiere. Estamos afianzando la seguridad de responsabilizarse de sus acciones, sus elecciones. Por otro lado, el chamaco que de verdad le pone límite y ya le dijeron, bueno, si llegas después de las 12 te voy a quitar el carro todo el mes. Y el chamaco que viene de una buena estructura dice, bueno,
ya sé, pero durante este mes estoy en exámenes, casi ni voy a salir, está bien chida la fiesta, entonces vale la pena. Y llega a las 4 de la mañana y los papás están muy enojados y me dicen, Javier, no sirvió de nada. Por supuesto que sirvió, porque acordémonos que lo que sirve es la estructura. El chamaco sabía, se responsabilizó, eligió todo esto. Estamos hablando de una personalidad independiente, pero sana, saludable. Vive la consecuencia con el papá, pues ya sabía que me iban a castigar. No, anda, pobrecito de mí, no me quieren. No, yo sabía, me pasó, pero valió la pena, estuvo bien chida la fiesta. Y asumo la consecuencia de manera responsable. Así es, que esta es la base de generar una buena personalidad que sirva como prevención de adicciones, ¿verdad? O sea, vamos entendiendo ahorita como esta dinámica. Qué chistoso, porque a mí me pusieron ese límite y la güera me conoce hasta la fecha, porque me está llegando así un flash en mi cabeza, porque es que se quedan para toda la vida. O sea, a mí en mi casa, mis papás, los dos, me dijeron, llegas porque llegas. Claro. O sea, ellos me decían, tienes que dormir aquí, a fuerzas. Claro. Si tienes pasamos por ti. No sé, si andas tomado, lo que sea, tienes que llegar. Entonces. Al sol de hoy llegas porque llegas, ¿sí es cierto? Es muy chistoso, Javier, porque, claro. O sea, me gusta la fiesta y salgo y todo. Pero ya cuando llega a cierta hora, no obviamente a las 12 como Cenicienta, ¿verdad? O sea, ya que son horas, pues... No, pero además ya quedamos que tú ni alcohol, ni cerveza, ni nada. Yo nomás los estoy viendo, pero me gusta, me divierte jugar con ellos y cantar y todo, entonces... Me acompaña, pues. Pero haz de cuenta que ahora ya de adulto, o sea, sigo teniendo ese límite en mi cabeza y en mi personalidad de que debo de llegar a mi casa. O sea, llego un momento a las 6 de la mañana y digo, ya, enough, Mauricio, ya, párale. O sea, y me voy. Y eso es muy importante para los papás, como tú bien dices. O sea, tienen que ponernos límites. Claro. Porque eso es una estructura. Me encantan las palabras que dices, porque básicamente eso es el objetivo. O sea, es formar la estructura de nosotros como personas independientes. Claro, entonces fíjate, en este caso estamos hablando de que forma un individuo responsable, que sabe ajustarse. Esto te permite a ti decir hasta cuándo la fiesta sí, hasta cuándo no. Ajá. ¿Sí? Porque hay una referencia interna que se formó, no ahorita, se formó, siempre la formaron tus papás. Entonces eso hace que tú un día digas, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno de fiesta, vete porque mañana vas a trabajar. ¿Sí? Ese límite, ¿sí? Te lo puso la estructura. Quien no tuvo esta formación no siente eso, no siente. O sea, no hay donde empieza el límite. ¿De qué te ríes, Adriana? Algo le sabrás aquí. Es que tengo mucha risa porque Mortis sí hace que va y se duerme o se va a determinada hora. Acabamos de estar en Querétaro y a tal hora él me voy y me duermo. Ahí se queda. Claro, fíjate, en este caso... Historia real. Entender que esto, o sea, cómo a la larga esto genera, ya no necesitas a tus papás, ya tu mundo interno, tu propia varilla, por decirlo de alguna manera, te dice qué sí es bueno para ti, qué no es bueno para ti, hasta dónde sí, hasta dónde no, y responsablemente puedes responder a eso. Ajá. Pero entonces, esto lo pusieron tus papás desde antes. Claro. ¿Sí? Sin que tú te dieras cuenta. Entonces, por eso ahorita tú puedes no probar nunca la cerveza. Voy a intentar, voy a probarla, voy a hacer una prueba hoy. No, pero bueno, o sea, entonces fíjate qué padre, gracias que nos lo comparten, Ortiz, porque si te das cuenta, en este sentido, esto funciona como una verdadera prevención. Obviamente, como decía Adriana, es un trabajo arduo para los que forman, ¿sí? Es un trabajo también que se tiene que hacer, no es fácil, ajá, pero sí hay algo que hacer, sí hay lo que puedes hacer, ¿verdad? Entonces, acordemos que ese es el primer pilar. El segundo, que tiene que ver con la adicción, ¿verdad? Que nos decía Adriana desde el principio, tiene que ver con el manejo adecuado de emociones, ¿sí? Que estas familias donde hay una adicción generalmente pueden ser familias donde las emociones no se permiten, ¿sí? Donde estar enojado está mal, donde es ridículo mostrar el amor, donde
sí, todo este tipo de cuestiones no son tomadas en cuenta, se ridiculizan mucho las emociones, la burla, no está bien sentir lo que sientes porque deberías de sentir, no debes de sentir enojo con tus papás. No, pues sí, a veces los odiaba, ¿sí? Pero esto no quiere decir que te permita que les faltes al respeto. Tu emoción es una cosa y tu actitud es otra. Ese es un buen manejo de emociones, que generalmente se confunde. Entonces, el saber emocionar, permitir la emoción, saberla procesar es otro de los pilares importantes, porque esto nos permite, cuando vamos a saber las emociones, nos sirven dónde hay que colocarnos frente a la vida, ¿sí? Por ejemplo, cuando no hay una estructura de emociones, podemos estar en una relación muy violenta de adultos y ahí nos quedamos. Sin embargo, cuando hay una adentro, de verdad un buen proceso emocional aprendido, tú me violentas, yo me retiro. ¿Sí? Y entonces, en ese sentido, podemos entender un poco por qué también el manejo de emociones es muy importante. Y por último, los valores. Perdón, Perdón, maestro, sigue. antes de ubicar los valores, nada más quiero otra vez, es que te escucho y me mueve tanto porque, bueno, obvio también desde hace algunos años me dedico a la psicoterapia y escucho tantas historias. Yo misma, mi hermana y yo nos reímos mucho que mi madre, ¿cómo nos regañaba cuando llorábamos? Si te caes y lloras, ¿para qué? O sea, llorar era prohibido. Es más, Claro. al sol de hoy sigue bastante estigmatizado el tema de llorar. Entonces, sí, claro que genera una confusión en nuestro proceso de crecimiento. Ya, bueno, voy a psicoterapia, trabajo todos estos asuntos, pero entonces ahora lo veo con mis consultantes y es esto otra vez, yo no sé si está cultural y esta cadena transgeneracional donde se va repitiendo, replicando los patrones y se va haciendo bastante daño en las nuevas, pues sí, en las generaciones. Pero entonces me acuerdo mucho de una frase de Teilhard de Chardin que me gusta mucho, que dice que justo la tarea de conciencia del adulto es hacerse responsable, ¿no? Entonces qué padre que hoy tenemos este acceso a la información para, como adultos, pararnos en nuestros pies, hacernos responsables y buscar resolver todos esos asuntos que en aquel allá y entonces nos hicieron tanto daño como que no se nos permitiera o no se nos validara las emociones. ¿Cuánta confusión generaba esto? Claro. Fíjate, nosotros nunca vamos a poder llegar a conocer nuestras necesidades si no es a través de las emociones. Para eso están las necesidades, las emociones en nuestra vida. Son la guía directa a saber qué necesito. Siempre, ¿sí? Siempre una emoción me va a llevar a saber qué necesito y cubrir esa necesidad. Si yo no sé emocionar para llegar luego a cubrir mi necesidad, la voy a cubrir con marihuana, la voy a cubrir con cocaína, la voy a cubrir con alcohol, porque no sé qué estoy necesitando ahorita, porque la emoción no me está dando el parámetro de mis necesidades para poderlas cubrir. Así de importante es, por eso es uno de los pilares de prevención de adicciones, el buen manejo de emociones en casa. Me encanta. Vámonos a la última parte. Bueno, estamos hablando de la tercera parte, que serían los valores. Los valores son a que nos dan sentido de guía en nuestra vida, ¿sí? Que no estamos hablando de las buenas costumbres, estamos hablando de los valores, ¿sí? Que no es lo mismo. A ver, por ejemplo, en este caso, algunos valores son básicos en la familia porque nosotros hemos aprendido reglas y demás, pero cambiamos de contexto, cambian las reglas, cambiamos de país, cambian las reglas, cambiamos de familia, cambian las reglas. Entonces, ¿cuál es la guía? ¿Qué es lo verdad? Pero los valores no cambian. En este caso, por ejemplo, el valor de la gratitud, ¿sí? Que es uno de los grandes valores que hay que apostarle para la prevención de adicciones, ¿sí? Enseñar a un hijo a ser agradecido. ¿Pero por qué? Porque es bueno ser agradecido. No, quítale lo moral, ¿sí? Si yo como individuo aprendo varios valores, entre este caso estoy hablando del valor de la gratitud. Entonces a mí me enseñan que si mi tío llegó y me regaló algo, ¿no? Me regaló 100 pesos. Y entonces tú tienes que ser agradecido y no basta hacerle gracias, decirle gracias, ¿no? Vas a tener que corresponder de alguna manera por gratitud. Entonces, ¿qué le da a la persona? Primero, le da la sensación de ser valiosa, porque para que yo sienta gratitud es porque ya recibí algo. Entonces me da la sensación de sí valgo. Por otro lado, me da la sensación de que hay un vínculo con esa persona. Me quita soledad.
me da sentido de pertenencia a ese vínculo. Y luego me da la oportunidad y el compromiso de ir y corresponder con una acción o al mínimo por una emoción con esa persona. Por lo tanto, me da la posibilidad de sentirme que sí puedo hacer algo por los demás, que eso nos da la sensación de sabernos útiles. Fíjense, estamos hablando de un solo valor, la gratitud. ¿Sí? Y entonces, todo esto cuando hablamos que los chamacos deberían de tener una buena autoestima, este solo valor eleva mucho la autoestima, pero estos valores se enseñan en casa y se practican en casa. ¿Sí? Entonces, en este sentido, estamos hablando de los valores en congruencia. ¿Sí? Es decir, no es en los valores, en la familia, el valor es la salud. Pues sí, pero los papás, fuma, toma alcohol, comida chatarra, y digo que es un valor la salud. No, no basta. En congruencia. Lo tengo que vivir. Lo arrastra. Claro. Entonces, en este sentido, por eso es un tercer pilar. Si bien yo les decía, si me tengo que quedar con uno, me quedo con los límites, pero no es suficiente. En cambio, fíjense, ahora sí, si vamos cerrando en este sentido, si yo tengo esa estructura de límites, sé emocionar para buscar mis emociones y tengo guías claras que donde me pare me va a servir. La gratitud me va a servir en cualquier país, en cualquier época, en cualquier lugar, en cualquier familia. El respeto me va a servir en cualquier país, en cualquier lugar, el amor, o sea, es lo que son los valores básicos. Entonces, en este caso vamos a tener esas tres referentes internos claros que frente a la vida, frente a las crisis de la vida, nos podamos parar ahí y no necesitemos del mundo de fuera para podernos sostener. Entonces, por eso estamos hablando de la prevención de adicciones que los formadores sí pueden hacer en casa. No van a ponerse a pelear con el vendedor de drogas afuera de su casa. Sus hijos lo van a probar, sí, pero si tiene una buena estructura no se va a enganchar en las drogas. Esa es la gran diferencia. Me encanta, maestro. Muchísimas gracias. Qué plática tan más nutritiva, tan más liberadora, tan más reveladora. Se nota todo este research, toda esta investigación, todo este conocimiento de vanguardia que traes tanto de la investigación como de tu experiencia, que sé que es vasta. Y agradecerte profundamente que hayas aceptado esta invitación. ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, tengo mi Instagram, que es Javier Terapeuta, @Javier Terapeuta, o mi correo, que es javierterapeuta@hotmail.com, o mi teléfono ahí, que puede ser por WhatsApp, 612-142-4612, también, que puede ser para cualquier cosa, a sus órdenes. Muchísimas gracias, maestro. Demasiado agradecida, demasiado nutrida. Quiero volver a escuchar este podcast varias veces. Es uno de los podcasts que he disfrutado más y se me ha ido, pero rápido y con información tan útil, relevante y urgente en nuestros entornos, pero sobre todo también esta manera de explicarlo tan sencilla, maestro, te lo agradezco muchísimo y tan liberadora, quitarle el estigma y el peso que tiene el hecho de la experimentación de la droga, por ejemplo, en sí misma, y trabajar en el andamiaje, en estas tres que eran medidas de prevención que nos ofrecen. Yo le llamo los 3 pilares de soporte para la prevención de adicciones. Perfecto. Pero le puedes llamar como quieras, ¿eh? Porque el nombrecito se lo inventé. Está muy bien. Y por favor, que se repita desde ahorita. Sí. Ya te dejo comprometido. Muchísimas gracias. Encantado, de verdad, no, el agradecido también soy yo, y los voy a invitar cuando haga la presentación de mi libro, porque déjenme decirles que todavía no se presenta, ¿eh? Y ya estoy muy cerca. Entonces, les voy a avisar cuando sea la presentación, que yo creo que es dentro de unas semanas. Por favor, ahí estaremos con muchísimo gusto. No, encantado. Muchísimas gracias, Javier. La verdad, me encantó, sobre todo a la gente que nos está escuchando. Una, que te puedan contactar. 2, que escuchen claramente estos 3 pilares, que es básico. Y también a los papás. ¿Por qué? Porque es de donde venimos. Entonces, ya cuando estamos más grandes, que podemos hablar en otro podcast, ya hay otro proceso que nosotros tenemos que hacer para luchar contra las adicciones. Pero estos 3 pilares me encantaron. Muchísimas gracias. Esperamos verte pronto. Muchas felicidades por tu nuevo libro. Ahí nos vemos para festejarte. Obviamente gracias. Yo con agua, porque yo no tomo. Sí, claro, ya quedamos. Eso a mí me quedó clarísimo. Ajá. Aquí podemos brindar. Yo con vino, tú con agua.
Exacto, entonces así lo haremos. Muchísimas gracias y a nuestra gente nos pueden encontrar como siempre en Terapiando, en Instagram, terapiando-güera-y-mortis, en YouTube, T-en-medio, rapeando, igual en Spotify, que esperemos que les guste este episodio que es nuevecito y estamos muy felices con esta gran invitado, gran invitado que tenemos hoy. Muchísimas gracias, Javier. Al contrario, no, un placer de verdad. Gracias también a ustedes, porque yo estuve encantado. No dio tiempo a preguntas, pero en una segunda parte podemos hacer preguntas y respuestas. Exacto. Lo haremos seguro. ¿Verdad? No, pues encantado. Javier Hernández, maestro, mil gracias. Mi Instagram, Adriana Varela-güera. ¿Tu Instagram, Mortis? Mortis777 en Instagram y en Facebook como MortisMX. Ok, pues muy bien. Gracias a ustedes y muchos saludos. Qué gusto volverte a ver, Adriana. Qué gusto conocerte, Mortis. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Un abrazo. A todos. Chao. Bye.